empiezo yo hablando de la inscripción en el registro. Vamos a mostrar cómo se inscribe en el registro de productores de producto y luego cómo informaremos de los envases puestos en el mercado para el año de reporte correspondiente. Y dentro de esa información de envases haremos un ejemplo específico, además, sobre envases reutilizables, que me consta que hay muchos productores de producto pues, que tienen dudas de cómo reportarlo, y también hablaremos sobre en qué supuestos hacer la declaración simplificada. Luego mi compañera Maite, y te vendrá después, hablará ya de casos más concretos de quiénes son los productores de producto, casuísticas en las cuales quién se inscribe y reporta, y también explicará y mostrará cómo hacer un apoderamiento a través del registro electrónico de apoderamientos. Bien, sin más preámbulo, comenzamos con la inscripción, ¿no? ¿Quiénes tienen que inscribirse en el registro? Bueno, pues todos los productores de producto, conforme a la definición del artículo 2 del Real Decreto. No me voy a extender mucho en esto porque luego, como digo, mi compañera Maite lo expondrá mucho mejor y más detalladamente, ¿no? Em, y esta inscripción, que anteriormente, antes de este Real Decreto, somos conscientes que lo hacían los envasadores, ¿no?, en las comunidades autónomas donde tenían la sede social. Ahora es una inscripción que se hace en el registro de productores de producto, que es a nivel estatal y que gestiona el propio ministerio. Esa inscripción se hace en la sede electrónica del ministerio y existe un procedimiento específico que se llama inscripción en el registro de productores de producto, en el cual, pues bueno, entraremos en ese procedimiento, nos identificaremos mediante nuestro certificado digital. Ese procedimiento permite la posibilidad de apoderar a través del REA, del Registro Electrónico de Apoderamientos, y es importante lo del certificado digital porque de ese certificado nos va a coger unos datos que va a poner en el bloque de productor de producto. Esto es importante, es decir, si yo quiero inscribir a mi empresa, tengo que utilizar el certificado de mi empresa, el certificado de representante de mi empresa. Si yo utilizase mi certificado personal, como puede ser el de Alberto, los datos que me van a aparecer en el bloque de productor de productos son Alberto, ¿no? Y mi nombre, apellidos. Entonces, hay que utilizar el certificado correspondiente para que aparezcan los datos correspondientes y correctos de ese productor de producto, ¿no? Como en la mayoría de casos van a ser personas jurídicas, pues se tienen que utilizar certificados de representante. Bien, una vez identificados, una vez autenticados con ese certificado digital, ¿qué nos va a pedir el procedimiento? Ahora lo veremos, pero por un lado nos pedirá datos relativos al productor del producto. Algunos ya los cogerá del certificado y otros tendremos que indicárselos, como puede ser datos de contacto, tipo societario, código de actividad, etcétera. Luego, importante, tendremos que indicar la categoría de envases que ponemos en el mercado. Dentro de las categorías, y bueno, ahí viene y se establece conforme a las definiciones de categorías de envases que hay y que indica el Real Decreto, se han establecido una categoría de envases domésticos, una categoría de envases industriales, otra de envases comerciales y una cuarta que hemos creado es más específica y enfocada más en el tema de los objetivos de reutilización, que es el de bebidas Horeca. Envases, por tanto, que vayan al sector Horeca, hostelería, restauración, catering, tendrán que declararse en y que sean envases de bebidas, tendrán que declararse en esa categoría de bebidas Horeca. Dentro de cada categoría se tendrá que indicar, por otro lado, también si son envases de un solo uso o son envases reutilizables, y con esa dupla de información informaremos sobre el sistema o sistemas de responsabilidad ampliada del productor al cual estamos adheridos, ¿no? Participamos. Y que hemos indicado aquí con esas siglas SRAP, ¿no? Sistema de responsabilidad ampliada del productor. Cuando hagamos todo esto, el sistema automáticamente nos va a asignar ya un número de registro. Este es el famoso número de registro que habla el artículo 15 que debemos de incorporar en nuestras facturas y documentos comerciales. Asimismo, el procedimiento, en un momento dado, casi al final, nos va a pedir adjuntar documentación. ¿Qué documentación? Pues en este caso el certificado de pertenencia o de adhesión a un sistema o sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Asimismo, bueno, pues tendremos que indicar, por supuesto, la veracidad de los datos. Habrá un box para cliquear y declarar la veracidad de los datos. Tendremos que firmar al final del procedimiento y eso se registrará en el registro del ministerio y se nos entregará un justificante de presentación en registro. Con eso, nosotros ya tendremos la justificación de que hemos cumplido con nuestra obligación de inscribirnos conforme al artículo 15.
Y también el sistema permitirá posibles cambios en el perfil. Podrán cambiar datos del representante, se podrán cambiar datos de la dirección o datos de contacto. También se podrán cambiar datos de las categorías o sistemas, aunque aquí luego ya comentaremos que será necesario que os habilitemos previamente, em, o estableceremos periodos de habilitación para esos casos. Lo que tiene que quedar muy claro, y es muy importante destacarlo aquí, es que hay que identificar claramente las categorías de envases. Es decir, antes de iniciar el procedimiento de inscripción, cada productor de producto tiene que tener claro qué categorías de envases pone en el mercado. Bien, la estructura de la información que se va a cumplimentar es la que os mostramos aquí. Pues por un lado estará la información del productor del producto, por otro la información del representante. Habrá que indicar el código CENAE y luego las categorías de envases. Seleccionar las categorías de envases para las cuales pues, nosotros ponemos en el mercado. ¿Qué categorías son? Pues domésticos, industriales, comerciales y bebidas Oreca. Y por cada categoría, como hemos comentado, hay las opciones de un solo uso y reutilizable. Podremos seleccionar las que correspondan. Podrá ser a lo mejor de un solo uso en doméstico o un solo uso, pero también reutilizable dentro de doméstico. Y por cada una de ellas, indicar el sistema o sistemas en los que participamos. En el ejemplo que vamos a mostrar ahora, es un ejemplo ficticio, nosotros tenemos una empresa que denominamos Fufasa y se dedica a la producción de agua mineral y de refrescos. Esta empresa, que tiene una representante que se llama Manuela Blanco Vidal, con su nombre, apellidos y NIF, bueno, pues se inscribe, indica su CENAE e indica las categorías de envases que va a poner en el mercado. ¿Cuáles son? Por un lado, va a poner envases domésticos de un solo uso y en este caso está adherido a Ecovidrio. Por otro lado, también pone en el sector Oreca envases de un solo uso que también está adherido a Ecovidrio, pero también tiene una línea que es de envases retornables, de envases reutilizables, con lo cual también lo indicará. En este caso, al ser reutilizables, pues la propia empresa, Fufasa, actúa como sistema de responsabilidad ampliada del productor, actúa como un sistema individual, ¿no?, de responsabilidad ampliada. Y por otro lado también, en el ámbito de la logística, de su propia logística, a la hora de mandar los envases o retornar envases, por ejemplo, los reutilizables, pues también pone envases comerciales por primera vez en el mercado nacional, como son envases terciarios. En este caso pondrá, por ejemplo, envases de un solo uso, como puede ser el bobinado de cuando paletizamos los productos, o los palés de madera si son de un solo uso, o otros tipos de envases terciarios, que aquí pues los adhiere también a un sistema de responsabilidad ampliada del productor. Hemos puesto como ejemplo Ecovidrio también, pero también puede haber reutilizables, envases terciarios reutilizables. Por ejemplo, cajas de plástico duro de polipropileno que se utilizan pues para llevar los envases reutilizables y luego retornarlos, ¿no?, por logística inversa, y en los cuales él también actúa como sistema individual de responsabilidad ampliada del productor. Bien, pues visto esto, vamos a proceder y crucemos los dedos, esperemos que vaya bien porque vamos al entorno de preproducción. Vamos a mostrar en directo cómo se haría esto, ¿vale? En primer lugar, estaríamos en la sede electrónica. Yo me encuentro ahora en el entorno de preproducción, pero bueno, la interfaz es similar a la que podréis ver en internet, en la web de la sede electrónica del ministerio. Aquí, pues tendré que darle a procedimientos. Y dentro de procedimientos tendré que buscar mi procedimiento. Podría buscarlo aquí poniendo el nombre del procedimiento, poniendo el código SIA del procedimiento o buscarlo por área temática. Yo en este caso voy a ir por área temática. Todo lo relacionado con el registro de productores de productos se encuentra en calidad y evaluación ambiental. Clicaremos y buscaremos el procedimiento, que en este caso sé que está en la segunda pestañita, aquí, inscripción en el registro de productores de producto. Decía el código SIA, que es este de aquí abajo, ¿vale?, que se puede buscar también por ese código. Bueno, esta es la carátula del procedimiento, se denomina inscripción en el registro de productores de producto. Viene aquí un manual que recomendamos encarecidamente que os lo leáis antes de iniciar nada para entender cómo es. Y aquí es donde se inscriben los productores de producto para la sección de envases, pero también para otras secciones que ya se encuentran en vigor desde hace varios años. Bien, pues aquí iniciaremos el procedimiento y nos pedirá identificarnos mediante un certificado digital. Con lo cual aquí seleccionaremos DNI o certificado digital y el sistema buscará los certificados que tenemos. En nuestro caso,
yo buscaré el correspondiente, en este caso, a Manuela, este es el de ejemplo, el de Manuela Blancor Vidal. ¿Por qué Manuela Blancor Vidal? Porque si podéis ver aquí, ya directamente el sistema ha identificado el certificado digital y ve que hay una entidad jurídica que es Fufasa Red con su NIF, que es Q0, 1, muchos ceros y acabado en I, y que actúa como representante Manuela Blancor Vidal, ¿no? Nombre y apellidos y su NIF. Los certificados representante de personas jurídicas siempre son así, es decir, hay datos de la persona jurídica, pero también siempre hay datos de una persona física que actúa como representante. En el supuesto de que no actuásemos o actuásemos como representante, pero no mediante un certificado digital de representante, sino mediante apoderamiento en el REA, pincharíamos esta otra opción y aquí tendríamos que poner el NIF del poderdante, de a quién estamos apoderando. Una vez puesto ese NIF, daríamos a este botón y buscaría si existe efectivamente ese apoderamiento para ese procedimiento administrativo en el REA. Si es así, se cargaría aquí información y podríamos seguir el procedimiento, ¿no? En este caso no, estamos, como digo, con un certificado digital de representante y, bueno, pues nos toca ahora continuar el procedimiento. Por un lado, hay que poner esta información, siempre es obligatorio, efectos de notificaciones. eh, pues recomendamos poner la información de la sede social, aunque hay que indicar lo siguiente. Las notificaciones que se hacen a personas jurídicas se hacen ya por medios electrónicos, conforme a la Ley 39 de 2015. Y todas las notificaciones que nosotros nos hagamos desde el Ministerio en algo relacionado con el registro de productores de producto van a ser también notificaciones electrónicas. Esa notificación quedará albergada en la sede electrónica del Ministerio, pero también en la dirección electrónica habilitada única. Es importante, por otro lado, que a la hora de poner el mail, que tendréis que indicar aquí el correo electrónico, pongáis una dirección de correo electrónico que se utilice habitualmente, ¿vale? Y que haya un responsable que esté mirándolo. ¿Por qué? Porque los avisos de notificaciones que os podamos mandar llegarán a este correo electrónico, ¿vale? Yo en este caso, y como ejemplo, voy a poner la dirección de correo electrónico que tenemos para todas las dudas que nos hacéis llegar respecto al registro de productores de producto. Bueno, pues una vez puesto eso, daríamos a siguiente y ya podríamos empezar a iniciar nuestra inscripción. Por un lado, voy a ampliar un poquito para que lo veáis mejor. Por un lado, tendremos que indicar la sección en la que nos vamos a inscribir. Aquí, si abrimos el desplegable, vemos pues 3 secciones, ¿no? Bolsas de plástico de ligeras, neumáticos de reposición o envases, ¿no? Real Decreto de envases. Tendremos que seleccionar esta última. Las otras dos corresponden a otras 2 secciones, pues conforme a su normativa, pues que ya llevan en vigor varios años y bueno, serían para inscribirse en esas secciones. Seleccionamos este y le damos a añadir Real Decreto. Muy bien. Una vez hecho eso, tenemos que en el datos del productor vemos que ya se nos ha cargado la información de nuestro certificado. En este caso, somos una entidad jurídica, somos Fufasa Red, ya sabe que somos una entidad jurídica con nuestro NIF. Marcaríamos este clic si somos extranjeros, si no, no. Y aquí indicaremos el tipo societario. En nuestro caso somos una sociedad anónima. Luego tendremos que dar los datos de contacto. En este caso, pues indicaremos nuestra dirección de contacto. Generalmente pues, se pondrá la de la sede social o una sucursal, si somos entidad extranjera que tengamos en España, por ejemplo. Y bueno, pues indicaremos esa información. Yo aquí estoy poniendo la dirección del propio ministerio, código postal. También nos pedirá un teléfono de contacto y el correo electrónico, como podéis ver, es el que ya pusimos anteriormente. Aquí además lo indica, si queremos cambiar el correo tendríamos que volver hacia atrás y modificarlo en esa primera pestañita, ¿no? Cuando nos identificábamos. Importante este correo, por aquí llegarán los avisos de las notificaciones que os mandaremos. Luego habrá que rellenar la información relativa al representante. Aquí ya nos ha cogido los datos del propio representante que viene en el certificado digital, el certificado de representante de la entidad jurídica. Eh, eh, pero si fuésemos un apoderado mediante el REA, el dato que aparecería aquí sería el de el apoderado. En todo caso, aquí hay un campo que tenemos también que rellenar como nombre y apellidos de contacto. En nuestro caso vamos a poner también a Manuela, ¿vale? Y aquí luego tendríamos que indicar el CNAE, la actividad económica de nuestra empresa. En este caso,
conforme al ejemplo que hemos puesto nosotros, pues va a ser una actividad que es de fabricación de bebidas no alcohólicas, como producción de agua mineral y otros refrescos. El sistema nos permite añadir otro CNAE más, es decir, podemos poner hasta 2 CNAEs. Si hay alguna actividad o alguna empresa que tiene más de 2 actividades económicas, pues bueno, lo que recomendamos es que pongan las 2 principales, ¿no? Y ya, conforme a eso, podemos empezar a indicar las categorías de envases que nosotros ponemos en el mercado. Hemos comentado el ejemplo, y en este caso ponemos domésticos de un solo uso, ¿no? Bueno, pues aquí clicaremos esta opción, domésticos de un solo uso. Para hacerlo se nos abre el desplegable, o se nos habilita el desplegable del sistema de responsabilidad ampliada del productor al que estamos adheridos. En nuestro caso vamos a poner, como veis aquí hay varias opciones de sistemas que ya a día de hoy están autorizados. Y también hay una opción, como veréis, que es sistema individual de responsabilidad ampliada del productor, o también una opción que es no constituido. ¿Cuándo pondremos la de no constituido? Bueno, pues en el supuesto de que pongamos, por ejemplo, envases comerciales o envases industriales y que a día de hoy todavía no esté constituido ese sistema. Como sabéis, hay una disposición transitoria en el Real Decreto de Envases que establece un periodo para que se constituyan estos nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor para envases comerciales e industriales. Y bueno, pues mientras dure ese periodo, pues como sí que existe la obligación ya de inscribirse y de reportar, pues estos productores de producto que pongan envases comerciales o industriales, pues indicarán aquí que no está constituido, ¿no? Si aún no están adheridos y por tanto no constituido ese sistema. En nuestro caso vamos a poner Ecoembes Ecovidrio. Esta opción, luego explicaré por qué esta opción, y también permitiría añadir más sistemas si es necesario. Por otro lado, hemos comentado también que tenemos bebida Oreca de un solo uso, ¿vale? En el sector Oreca, también aquí adherido a Ecoembes Ecovidrio, pero también tenemos bebida Oreca reutilizable, con lo cual aquí seleccionaremos esta opción y aquí nosotros, Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor, nosotros, la propia FUFASA, actúa como responsable de esos envases. Por último, también ponemos envases comerciales, ¿no? De un solo uso, como hemos comentado, son envases terciarios, también adheridos a Ecoembes y a Ecovidrio, y reutilizables, que en este caso también actuamos nosotros. Bien, ya tendríamos la información dada, tendríamos que declarar la veracidad de los datos y continuaríamos. Si por lo que sea hay algo que no está bien, podríamos cambiarlo aquí, podríamos eliminar un sistema, podríamos eliminar toda la información que hemos puesto, hay múltiples opciones. En nuestro caso vamos a continuar. Nos presenta un resumen de la información que hemos puesto y aquí ya, bueno, podríamos hacer 3 opciones. Modificar, volveríamos a la página anterior donde cambiaríamos datos. Guardar, se nos guardaría un borrador durante 15 días en la sede electrónica que podríamos recuperar y seguir metiendo datos y ya finalizar, o continuar para finalizar el procedimiento. En nuestro caso, damos a continuar y como veis, al continuar ya aparece aquí un mensaje que nos dice que su número de registro para el Real Decreto de Envases es ENV/2023/0000000145. ¿Esto qué es? Esto es el número de inscripción en la sección de envases. Este es el número que nosotros tendremos luego que incluir en las facturas y documentos comerciales. No os preocupéis porque luego además os voy a indicar dónde podremos ver también este número, aparte de que sale aquí. Le daremos a aceptar y ya nos pasa a la siguiente página, que es la de adjuntar documentación. ¿Y qué tenemos que adjuntar aquí? Pues conforme a la descripción que aquí indicamos, los productores de producto de envases deben adjuntar certificado de pertenencia o participación en un sistema o sistemas de responsabilidad empleada del productor, conforme al artículo 15 del Real Decreto. Es decir, que si estamos adheridos, por ejemplo, a Ecovidrio, pues tendremos que adjuntar el certificado que nos haya emitido Ecovidrio, y digo Ecovidrio como digo cualquier otro sistema de los que existen actualmente, aquí, ¿no? Ejemplos, pues bueno, el modelo, no ha establecido legalmente un modelo, pero bueno, por ejemplo, Ecovidrio nos ha hecho el favor de hacernos un certificado de pruebas, aquí lo podemos ver, ¿vale? Donde tiene que indicar evidentemente nuestra razón social y nuestro CIF, ¿no? Y decir que estamos adheridos. Bueno, pues en ese caso yo le daré a seleccionar archivo, buscaré el certificado, que es este de aquí, le daré a abrir y le daré a adjuntar. Y aquí lo tendré ya adjuntado. Muy bien, pues ya daremos a siguiente y podríamos ya firmar el procedimiento. Para registrarlo, tendremos que tener instalado Autofirma, el sistema Autofirma se nos abrirá y
nos diremos qué certificado es con el que tenemos que firmar. Evidentemente, tiene que ser el certificado con el cual hemos iniciado el procedimiento. Em, eh, una vez pues hagamos esto, el sistema nos va a decir que se ha realizado la solicitud correctamente, nos indicará un justificante de registro, aquí lo tenemos, solicitud finalizada con éxito, nos indicará un justificante de registro, esto es el justificante de presentación en el registro, ¿no? Y es lo que acredita que nos hemos inscrito, y también podremos buscar la información que hemos cumplimentado y nuestro número de inscripción. ¿Dónde? En la zona personal, bien dándole aquí y yéndonos a mis solicitudes. Si nos vamos a mis solicitudes, aquí vemos los procedimientos que tenemos, buscaríamos el de inscripción en el registro de productores de producto. Importante, cuando veamos este procedimiento y en ver solicitado, esto ya significa que ya se ha finalizado el procedimiento y que ya está todo correcto. Hemos cumplido con nuestro artículo 15 del Real Decreto. No hay que esperar ni que el Ministerio os mande una resolución ni nada por el estilo. Es un autorregistro, con lo cual una vez hecho ya estáis inscritos, es correcto, y ya podéis, pues bueno, incorporar ese número de inscripción del registro a vuestras facturas y documentos comerciales. ¿Dónde está ese número de inscripción? Si seleccionamos ese procedimiento como le hemos dado ahora y nos vamos aquí a documentos, vamos a este documento aquí que pone datos formulario. Pues si le damos, se nos descargará un documento que si abrimos, veremos aquí ese documento, lo voy a ampliar un poquito, y es toda la información que hemos metido. Y aquí, como podéis ver, viene el número de inscripción. ¿Vale? Y con esto, digamos que ya tendríamos hecha la primera parte. Ahora voy a volver a compartir la presentación, ¿vale? Tendríamos ya hecha la primera parte, que es la de, bueno, la de reposición, perdón, inscripción en el registro de productores de producto. Em, Ahora, como digo, voy un momentito a poner la presentación otra vez, disculpad. Aquí la tengo, ¿vale? Comparto de nuevo, ¿vale? Creo que se ve. Y aquí, como comentábamos ya, ¿dónde está ese número de inscripción? Pues aquí, si nos vamos a mis zona personal, mis solicitudes, y seleccionamos ese procedimiento en datos formulario. Y dentro del documento, aquí lo tenemos, ese número de inscripción. Bien, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué cosas son importantes? Por un lado, el Real Decreto establece 3 meses desde su entrada en vigor para inscribirse. Es decir, que tenemos hasta el 29 de marzo para la inscripción. Perdón, 28 de marzo. 29 de marzo, perdón. Aunque en todo caso el procedimiento seguirá abierto para nuevas inscripciones, ¿vale? La información que se dé, parte de ella, luego tendrá carácter público, es decir, luego posteriormente el Ministerio publicaremos, como ya hemos hecho con el registro en la sección de neumáticos o la sección de bolsas, un listado de todos los productores de producto que se han inscrito con su número de inscripción en la sección. ¿Por qué? Porque es necesario para que cualquier usuario pueda constatar que ese productor de producto se ha inscrito y cumple con el Real Decreto de Envases. También para además el caso de los importadores o adquirientes intracomunitarios, los cuales importan productos ya envasados y que han sido envasados en un país fuera de España, y que conforme el tercer párrafo del artículo 17.2 del Real Decreto, si ese envasador, ese productor de producto extranjero no se ha inscrito y no ha proporcionado ese número de inscripción, subsidiariamente tendrá que hacerlo ese agente económico, ese importador o adquiriente intracomunitario. Con lo cual, ¿cómo podrá saberlo? ¿Cómo podrá acreditar si se ha inscrito o no? A través de ese listado que haremos público. Importante también indicar que ese número de registros se tienen que incorporar en las facturas y documentos comerciales, y que también existe dentro de la sede electrónica un procedimiento para darse de baja. Si por diferentes circunstancias una entidad, un productor de producto, pues deja de hacer esa su actividad o ya no pone productos envasados en el mercado nacional, bueno, pues hay un procedimiento para darse de baja, donde indicará el porqué de la baja, adjuntará un documento justificativo y automáticamente con eso se dará de baja del registro. Bien, también es importante indicar lo que ya hemos dicho. Hay que indicar claramente las categorías de envases que ponemos en el mercado, con lo cual previamente cada productor de producto tiene que hacer pues ese ejercicio, ¿no? Y conforme al Real Decreto de saber qué categorías de envases pone en el mercado nacional.
Y también ya disponer, en los supuestos en los que ya esté adherido a sistemas, de ese certificado emitido por su correspondiente sistema. Caso de envases comerciales industriales y conforme a la disposición transitoria tercera, como aún no están constituidos esos nuevos sistemas para ese tipo de envases, bueno, pues el productor de producto se inscribirá, tiene que hacerlo, y para esos envases de esas categorías indicará en la opción de SRAP no constituido. Ya posteriormente habilitaremos el procedimiento una vez se constituyan y les incluyamos en el desplegable, en el catálogo de sistemas, pues habilitaremos para que vuelvan a meterse y subsanen eso y puedan poner ya el sistema al que pertenecen, ¿no? Y adjunten el documento. Y caso de que nos equivoquemos a la hora de poner una categoría o que nos haya faltado poner una categoría, etcétera. Bueno, en estos casos lo tenemos limitada la subsanación, con lo cual tendréis que escribirnos a ese buzón de correo que ponemos ahí para solicitarnos que os habilitemos. Que os habilitemos temporalmente para cambiar esos datos. Con lo cual, por eso os decimos, por favor, tener muy claro qué categoría hay que poner. Y una vez habilitados, entraréis en el procedimiento de inscripción y podréis modificar el dato. Comentaba antes en el ejemplo que habíamos puesto la opción en el sistema de responsabilidad ampliada del productor de Ecoembes Ecovidrio, Ecoembes barra Ecovidrio, y no cada uno por separado. ¿Por qué? Puede haber casos en los que un productor de producto está adherido a uno de los dos sistemas, por ejemplo Ecovidrio, pero al final pone también envases no solamente de vidrio, pone envases de otros materiales, pero solo está adherido a Ecovidrio. ¿Por qué? Porque entre ambos sistemas pues existen unos convenios por los cuales pues, se ajustan ¿no? las contribuciones de los productores, ¿no? Bueno, pues en ese caso tenéis que poner la opción de Ecoembes Ecovidrio, ¿vale? Luego también importante indicar que, bueno, que se os podrá llegar avisos o notificaciones y que os llegarán a ese mail que hayáis puesto. Pueden ser avisos porque, por ejemplo, no hayáis adjuntado el documento y se os avisará para que lo adjuntéis, o porque se os dé de baja automáticamente del registro si, mediante las comprobaciones que hacemos en el ministerio, comprobemos que no, bueno, que no procede, ¿no? Que estéis inscritos.